nada más para recordar. Tenemos la adenina, la ribosa y los 3 fosfatos. Y quedamos que la adenina con el azúcar forma un nucleósido que se llama adenosina. Entonces, estos dos juntos adenosina. Pero si le agregamos al nucleósido esto, ya nos da la molécula de ATP. Para la formación del ATP, aquí en el caso de la formación del ATP, para la formación del ATP se requieren básicamente de 2 rutas principales, que son el proceso anaeróbico y aeróbico. Esos son los principales. Pero tenemos uno como alternativa que sería la beta-oxidación. Entonces aquí la beta-oxidación nos va a dar como resultado también la formación de la molécula de ATP. Pero vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre la anaeróbica y aeróbica. Y vamos a ver una diapositiva. Aquí, por ejemplo, está la ruta que se llama anaerobia. Esta, ¿quién la realizan los microorganismos? ¿Quiénes son esos microorganismos? Las bacterias y las levaduras. Van a hacer exactamente la glucólisis. ¿Y en qué consiste la glucólisis? Que van a tomar la glucosa y la van a convertir en piruvato. Pero de ese piruvato va a seguir la fermentación para dar como resultado la formación del ATP más el CO2. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que aquí se van a la fermentación a partir del piruvato. Pero aquí hay una cosa, hay 2 tipos de fermentación. La fermentación que se llama láctica, donde se utiliza la leche, que va a dar como resultado lo que nosotros llamamos yogur. Pero también tenemos las levaduras, que es otro tipo de microorganismo. Las levaduras son hongos microscópicos. Ellas realizan la fermentación, pero llamada alcohólica, para producir etanol. En cambio, aquí ácido láctico a partir de la leche. Y la alcohólica, etanol, que es un alcohol. Entonces, tanto bacterias como levaduras llegan a fermentación, pero dependiendo de si es bacteria, pues fermentación láctica. Si es levadura, fermentación alcohólica. Pero al final, tanto bacterias como levaduras, aparte de la fermentación de la leche y del alcohol que producen, van a producir moléculas de ATP y de dióxido de carbono. Entonces aquí, este es el principal producto. La formación en este caso ¿de qué? Del ATP. Esa es la anaerobia, aeróbica. También inicia con glucólisis, también se produce piruvato, pero a partir de ese piruvato se va a formar acetilcoenzima A, y a partir de ese acetilcoenzima A, sí, se va a formar la reacción de ciclo cítrico tricarboxílico, donde va a haber la formación de 36 a 38 moléculas de ATP. Entonces, si se dan cuenta, aquí anaerobia hace las reacciones de glucólisis hasta piruvato. Aeróbica, igual, reacción de glucólisis a piruvato. Pero resulta que como esta reacción se da en reino animalia, no en reino monera, que son bacterias, ni tampoco en reino fungi, hablando de las microscópicas, aquí va a haber un cambio, porque aquí los organismos de reino animalia forman tejidos, y si forman tejidos o asociaciones de células, es más de una célula. Entonces, entre más células o más complejo sea el organismo, requiere mayor formación de ATP. Aquí, por ejemplo, en el caso de bacterias y levaduras, pueden producir 2 o 4 ATPs, o 6, dependiendo de la especie. Pero en cambio aquí estamos diciendo 36 a 38 a partir de cada glucosa. Entonces aquí se necesita mayor cantidad de energía en reino animalia, porque tenemos miles, cientos, millones, billones, trillones de células. Y entonces, por lo tanto, cada célula forma un tejido o forma un órgano con funciones específicas. Entonces aquí se produce mayor energía en aeróbica. Ahora, hay una cosa muy importante de mencionar. Aeróbica produce la reacción de glucólisis, que termina con piruvato. Aquí también glucólisis que termina con piruvato. Se dice que esa parte de la respiración anaerobia y aerobia es una parte, vamos a decirle, antigua, porque los primeros organismos que aparecieron en la Tierra fue en el agua, que fueron microorganismos, y a través de la evolución empezaron a formar reacciones de este tipo hasta llegar a la fermentación. Entonces, ¿cuándo apareció el primer ser vivo en el planeta? Tiene aproximadamente de 3.000 a 3.200 millones de años. Y es cuando aparecieron los primeros organismos, después que pasó un X tiempo dentro de la evolución, se dieron procesos anaeróbicos, donde se da la glucólisis, que llega hasta piruvato. Y en el caso de la respiración aeróbica, pues pasa lo mismo. Empezamos con glucólisis hasta piruvato, y ya después
ya sigue la formación del acetil y luego el ciclo cítrico. Esa es la diferencia. Entonces sí quedó clara cuál es la parte, vamos a decirlo, antigua, una reacción que ya tiene mucho tiempo, pues es precisa o primitiva, por llamarle así, una reacción primitiva, es la glucólisis, porque se empezó a dar en los primeros seres vivos, terminando con piruvato. Ahora, dentro de las rutas también tenemos la beta-oxidación. Esta beta-oxidación solamente la célula va a hacer esa serie de reacciones cuando por alguna causa, lo que sea, a lo mejor es un paciente que tiene una X enfermedad y en lugar de que en la dieta haya azúcar, le quitaron el azúcar casi en su totalidad o al 100%, entonces no va a haber azúcar. Entonces, ¿qué hace el organismo? Pues va a utilizar el tejido de reserva. ¿Y cuál es el tejido de reserva? Pues precisamente los lípidos que se encuentran ¿dónde? En el tejido adiposo. Y entonces se va a hacer la reacción que se llama beta-oxidación. Es una vía de degradación de los ácidos grasos, es decir, de los lípidos, que se da en el carbono 3 y dentro de una estructura celular, la mitocondria, en la matriz mitocondrial. A ver, vamos a ver eso del carbono 3. Aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo la diferencia de beta-oxidación con la reacción aeróbica. Aquí se utiliza un ácido graso, se forma piruvato, acetil y luego se entra al ciclo. En ruta aeróbica se utiliza glucosa y todas las demás reacciones, si se dan cuenta, son las mismas. Piruvato, piruvato, acetil, acetil. Ciclo, ciclo. Lo único que cambia es que aquí se va a utilizar un ácido graso y aquí se va a utilizar glucosa para la síntesis de piruvato. Esa es la única diferencia del inicio de la reacción. El ácido graso en beta-oxidación y la glucosa en la ruta aeróbica. Entonces, y todo lo demás son las mismas reacciones. Y tanto en beta-oxidación como en la ruta aeróbica, como ya se mencionó hace rato, se van a sintetizar de 36 a 38 moléculas de ATP. Pero aquí es una alternativa que tiene la célula cuando por alguna causa no recibe la cantidad adecuada de azúcar. Entonces se va con el tejido de reserva. ¿Y cuál es la diferencia entre el ácido graso y la glucólisis? Y no sé si me puede dar un ejemplo de un ácido graso. Este es un ácido graso. Por lo general, los ácidos grasos son semilíquidos o líquidos. Cuando digo semilíquidos, puede ser, por ejemplo, la manteca de cerdo. Cuando digo líquidos, pueden ser los aceites de semillas, de los vegetales de girasol, de canola, de muchas marcas que conocemos. Y ahora, por ejemplo, he visto que también están sacando que el aceite de aguacate, el aceite de ajo. Bueno, entonces, esa es la diferencia que hay en ácidos grasos. Entonces, que pueden ser semilíquidos o líquidos. Nosotros en la mayoría de los alimentos tomamos ácidos grasos. Por ejemplo, puede ser el aceite con el que cocinamos, doramos el arroz, o el aceite para freír frijoles refritos. Son ejemplos, pero también a veces se utiliza la manteca. Ahora, dentro de los lípidos hay otros que se llaman cerebrósidos. Esos no los consumimos. Esos se forman dentro del organismo a partir de la dieta que nosotros tomamos. ¿Sí? Entonces, esos van a formar parte, como lo dice, cerebrósidos. Esos ácidos grasos forman parte de las neuronas. Los ácidos grasos que nosotros tomamos tienen este grupo carboxílico. Este grupo carboxílico está formado por un carbono que tiene un OH, pero por un carbono que también está compartiendo una doble ligadura con oxígeno. Entonces, este es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Todos los lípidos lo contienen, nada más que algunos pueden tener más de uno. Por lo general, los ácidos grasos contienen uno, que son, por ejemplo, lo que les dije, el aceite, la manteca. La manteca en este caso es pues casi sólida y muchas veces nos recomiendan que sea más bien, porque se puede degradar más rápido, que sea en este caso de origen vegetal. Por eso es que les digo que ya están saliendo varios aceites, que de ajo, aceite de aguacate y así. Están saliendo muchos aceites que tratan que sean orgánicos. Y por eso también su precio tan elevado, porque se supone que entre menos reacciones químicas se está acercando a lo orgánico. Entonces están saliendo muchos de esos tipos de aceites. Entonces estamos diciendo, bueno, aquí no, aquí es B, el inciso B, pero ya después lo arreglo. Esta es la otra forma de escribir el ácido carboxílico en las fórmulas químicas. Esto mismo, si se dan cuenta, aquí está el OH. Y este oxígeno sería la doble ligadura con este carbono. Aquí está, doble ligadura con oxígeno.
y aquí está el OH. Entonces, este es el ácido, aquí se los voy a escribir. Esto lo llevan en este caso los lípidos. Entonces, este se llama ácido carboxílico. Eso se debe que el ciclo también se llama tricarboxílico. Tricarboxílico tanto en reacciones de beta oxidación y después cuando veamos reacciones, ahí es donde nos vamos a dar cuenta por qué el tri, porque utiliza un compuesto que contiene 3 carbonos para iniciar este ciclo. Entonces, puede ser tanto el tricarboxílico que surge del ácido graso o el tricarboxílico que surge del azúcar, ¿sí? Pero eso después con las otras reacciones. Entonces, esto es para reconocer a los lípidos. Los lípidos se reconocen por esta presencia, por el grupo funcional llamado ácido carboxílico. ¿Cuál dijo que era la diferencia entre los ácidos grasos y la glucólisis? Los ácidos grasos se utilizan en beta oxidación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un ácido graso, que es un tipo de lípido, y lo demás es igual. Pero en la glucólisis, que utiliza la reacción aeróbica, se utiliza glucosa. Por ejemplo, aquí la glucólisis va a ser igual a utilizar una glucosa. Aquí va a haber varias reacciones que al final de esas reacciones nos va a formar el piruvato. Y después del piruvato, si es la ruta aeróbica que utilizó la glucólisis, que para la glucólisis se utiliza glucosa hasta llegar a piruvato, pues ya se sigue todo esto. En cambio aquí, ¿qué se utilizó? Un ácido graso que puede ser de 9 carbonos, de 14, de 20, de 80. Eso va a depender del ácido graso que el organismo o las células toman para hacer, en este caso, la beta oxidación. Pero la diferencia, beta oxidación utiliza un ácido graso, que por lo general los ácidos grasos, lo que contesté a su compañero, que son sustancias semisólidas o líquidas. Pueden ser los aceites o las mantecas. En cambio aquí puede utilizar la glucosa de los alimentos. Por ejemplo, el plátano tiene almidones. Pero entonces ustedes me van a decir, ¿y dónde está la glucosa si tiene almidones? Pues resulta que el conjunto de muchísimas glucosas nos dan los almidones. Entonces, ¿qué es lo que pasa ¿cómo se llama? En la digestión? Pues precisamente los almidones del plátano son degradados en el catabolismo para que queden como glucosas. Y entonces ya tenemos las glucosas para que se inicie la glucólisis y dé como resultado el piruvato. Hay veces que tomamos alimentos y además, por cierto, los carbohidratos no necesariamente tienen que ser dulces. En un plátano lo podemos sentir muy dulce, pero una tortilla también está formada por almidones y no es tan dulce como puede hacer un plátano. Pero también los almidones de la tortilla están formados por un conjunto de glucosas. Entonces, en el metabolismo, esos almidones se degradan hasta glucosas. Y entonces, si es organismo aeróbico, pues va a tomar las glucosas hasta llegar, por una serie de reacciones, hasta llegar al piruvato y ya se sigue con todo esto. Pero la diferencia entre beta oxidación es que aquí utiliza ácido graso y aquí utiliza glucosa para realizar la glucólisis. Entonces, o sea que la betoxidación sirve para degradar las grasas en el organismo y la glucosa sería para los azúcares, ¿no? No, en parte sí y en parte complemento, sí, tiene razón. Ajá. A ver, escuchemos lo que voy a decir. Ácido graso, ya sabemos, corresponde a los lípidos, son grasas. Esas grasas pueden llegar a piruvato. Aquí tome el azúcar, lo que usted dijo, un azúcar. Pero el azúcar que tome tiene que estar en forma de glucosa. Estando en forma de glucosa, realiza la glucólisis. La reacción que nosotros los humanos en especial usamos con mayor frecuencia es esta. Pero si por alguna causa no estamos introduciendo en la dieta azúcares, entonces, ¿qué dice? Yo tengo que producir ATPs porque la finalidad de este ciclo es producción de ATP. Entonces, si no tiene azúcar, que es la reacción más frecuente que realiza el organismo, entonces, ¿qué dice? Bueno, entonces voy a tomar de tejido de reserva, tejido adiposo, voy a tomar ácidos grasos. Y de ahí lo convierto a piruvato y ya sigue todo lo demás. Para llegar a la formación de ¿qué? Tanto aquí el producto final en este caso de ese ciclo, pues básicamente va a ser los ATPs. Y la finalidad de este ciclo también es la formación en este caso de ¿qué? Pues del ATP. No importa cuál ruta, pero el organismo tiene una alternativa. Si dice, no puedo por esta, se puede por esta. Y todavía hay otra tercera, si no hay ni grasa, no hay tampoco azúcares,
pero hay proteínas en la célula almacenadas. Estas proteínas las puede convertir también en moléculas de ATP. Por eso alguna vez les he dicho que la naturaleza es sabia, da alternativas. Si no se puede esta, la otra. Es como alguien una vez ya tiene tiempo. ¿Para qué sirven las cejas? Dice, yo veo que muchos se las depilan, entonces no sirven para nada. No, las cejas sí sirven para algo. Son la protección de los ojos junto con las pestañas. Que nosotros queramos quitarlas, pero si quitáramos las cejas y las pestañas, pues ya menos tendría en este caso protección el ojo. Entonces, si tenemos cejas es porque cumple función, a lo mejor no la vemos. El que quitemos las cejas, pues al ojo le quedan las pestañas. Pero aún así, las cejas protegen al ojo. Que tal vez uno las delinee un poquito, pero sin quitarlas todas. Bueno, pero a veces, ¿qué pasa? Se eliminan porque piensan que no tienen función. Claro que sí. Eliminen las pestañas y las cejas y van a ver qué va a pasar. Igual aquí, si el organismo dice, no tengo glucosa, bueno, pues tengo esta alternativa. Así como en los ojos. Bueno, quitaste las cejas, pero pues quedan pestañas, pero las pestañas no protegen al 100%. Entonces aquí igual, no tengo esto, pues entonces esto. Hay veces que de la dieta les digo, por ejemplo, los diabéticos. Hay veces que el diabético ya está casi en los extremos. Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces le quitan así al 100% el azúcar, almidones y todos esos alimentos que contienen carbohidratos. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Se tiene ácido graso y de ese ácido graso se parte para esto. Pero también dentro de la dieta del individuo, de esa persona que es diabética, pues tiene que tomar un poquito de grasa en los alimentos. Y a veces lo hacemos. Por ejemplo, a veces se le permite al diabético que coma una manzana y a veces no es completa la manzana. Pues sucede que la manzana tiene almidones, pero también tiene, si ustedes se acuerdan, sobre todo en la manzana roja, es brillante. Pero de las manzanas rojas, hablando de las mexicanas que son pequeñas, son algo brillantes y allí llevan algo de lípidos. Eso lo va a aprovechar, en este caso, el organismo. Y entonces, si no está comiendo en este caso, porque no puede comer por la enfermedad que tiene, pues entonces en la dieta se le permite una manzana que puede llevar algunas partículas de almidones, pero también puede llevar lípidos. O a veces se le pide al paciente que puede cocinar, pero se les dice que no con cualquier aceite. El nutriólogo le tiene que decir con qué tipo de aceite puede elaborar sus alimentos. Entonces ahí está introduciendo ácidos grasos. Y entonces de esa manera, si no tiene glucosa por la enfermedad que tiene, pues entonces el organismo va a recurrir a los ácidos grasos. O cuando nosotros decimos, ay, me voy a poner a dieta, tengo que eliminar azúcares y tengo que eliminar grasas. Pues hay veces que cuando no tenemos un nutriólogo, pues sí bajamos de peso, pero no lo estamos haciendo en la forma correcta. Y entonces, ¿qué sucede? Hay veces que puede haber complicaciones. Me siento muy cansado. No está enfermo, pero se siente demasiado cansado. Últimamente me siento muy cansado o cansado. ¿Qué sucede? Que la grasa, pues no está llegando a la cantidad adecuada dentro de los alimentos. Y tampoco está llegando los azúcares. Entonces, me siento cansado. Ese es uno de los reflejos de una dieta que se está llevando a cabo porque nosotros decidimos y no está participando en esa dieta un nutriólogo que nos indique de qué manera lo vamos a hacer. Pero aquí les digo, el organismo tiene esa ruta. Si no se puede esta, que es la que siempre debe de ser, entonces se va a esta. Y si tampoco hay ácidos grasos, están las proteínas que también pueden seguir estas rutas, pero eso ya tiene otro nombre y también se producen ATPs. Pero la ruta normal que las células tienen que hacer en una persona normal es esta, la ruta aeróbica. Entonces, la única diferencia que hay entre beta de oxidación es que esta va a iniciar con ácido graso y esta inicia con glucosa. Siguiendo con beta oxidación, dice, beta oxidación es una vía de degradación de ácidos grasos. Se da en el carbono 3. ¿Y dónde se da? Pues dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Regresamos a esto. En química orgánica, para dar el nombre a un compuesto orgánico, ¿qué es lo que se hace? Se enumeran los carbonos a partir del grupo funcional. Este es el grupo funcional. ¿Qué es el grupo funcional? Aquella estructura química que nos permite reconocer si se trata de un alcohol, si se trata de una amina, amida, si se trata, como en este caso,
de un ácido carboxílico. Esto es lo que distingue. Puede haber uno o más, pero corresponde al grupo de los ácidos carboxílicos. Entonces, el grupo funcional nos permite distinguir a qué grupo corresponde. Ahora aquí, en química orgánica, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este ácido graso tenemos 9 carbonos. Entonces, para cuando se hacen las reacciones de beta oxidación, el carbono 1 no se va a contar como carbono 1. Eso se cuenta para darle nombre en química orgánica a los compuestos, pero aquí no. Entonces, por eso es que está aquí tachado. Este no. Para la beta oxidación, el carbono 1 es a partir de este, del que no tiene el grupo funcional. Entonces, este es el carbono 1, que es el que utilizan el alfabeto griego para darle nombre a los carbonos. Y el carbono 1 va a ser aquel carbono que esté junto al grupo funcional. Y entonces el grupo funcional es este. Entonces, este está junto a este grupo funcional. Entonces, este va a ser el carbono 1. Pero aquí, en beta oxidación, no le vamos a dar número 1, 2, 3, sino este va a ser alfa, beta. Y así nos vamos, gamma, y así. Utilizando ¿qué abecedario? ¿Qué abecedario es? El de Griego. nosotros. Griego. Exactamente. Entonces aquí este va a ser el carbono 1, alfa. Este es beta y el tercero es el que sigue. Entonces a partir de este se empieza a ver una serie de reacciones, se rompen enlaces, se empiezan a conformar de tal manera que van a formar el piruvato para después formar la coenzima A. Entonces esto nos lleva a formar el acetil coenzima A, que como ya vimos hace rato, el acetilcoenzima A es el que permite que se entre al ciclo cítrico o tricarboxílico. Comienza en el carbono 3, en beta oxidación. En beta oxidación comienza en el carbono 3. La beta oxidación del ácido graso que contiene 14 carbonos produce, en este caso, transportadores de electrones. Pero hay otra cosa muy importante. Más bien no es que produzca, induce a la producción de transportadores, porque no son estos carbonos los que van a participar en el NAD y en el FAD, sino ellos al hacer rompimiento de enlaces inducen a que se produzcan los transportadores. A ver, entonces aquí, ¿qué va a suceder? ¿El ácido graso cuántos carbonos tiene? 14. 14. Y ahora vamos a fijarnos lo que dice. Se produce 7 unidades de acetilcoenzima A, molécula que puede ingresar al ciclo tricarboxílico. ¿Qué sucede? Si aquí yo tengo 14 carbonos, puede haber ácidos grasos que contienen más carbonos 10, 8, que contiene 20, 31, etcétera. Estamos viendo aquí que por cada par de carbonos se está produciendo una acetilcoenzima A. Si se tienen 14 carbonos en ese ácido graso, ¿cuántas unidades de acetil se están produciendo? 7. Es la mitad en este caso de los carbonos que contiene el ácido graso. Eso nos da como resultado la producción de moléculas de acetilcoenzima A. Es un medio de 14 y un medio de 14 es 7 y por lo tanto son 7 unidades de acetilcoenzima A que van a entrar a este ciclo. Vamos a suponer que se tienen 80 carbonos en ese ácido graso. ¿Cuántos acetiles se van a formar? 40. Y si tuviéramos una molécula como la que hace rato vimos que contenía 9 carbonos, ¿cuántos se van a formar? Quedamos que son por 2 carbonos, es un acetil. ¿Ahí no se puede formar medio acetil? O sea, media... No. O serían solo 8 y se perdería uno, ¿no? Bueno, no se pierde porque puede haber otras moléculas que se pueden unir a otras moléculas y forman otro tipo de compuesto. O se esperan varias reacciones y se puede llegar a formar acetilcoenzima A. Pero ahí entonces, ¿cuántas se formarían así completitas? Si estamos diciendo que por cada 2 carbonos es un acetil. Exactamente 4. Y si tuviéramos 31 carbonos en el ácido graso, 15, muy bien. Sí, ya, por último ejercicio. Y si tuviéramos 127 carbonos que constituyen al ácido graso, ¿de cuánto sería cuántos acetiles se formarían? Si tenemos 127 carbonos en el ácido graso. 63. Exactamente. Y como usted dice, por ahí quedaría uno. Pero ese queda por un momento. Porque recuerden que no es que se pierda. ¿Qué dice la primera ley? La materia no se crea ni se destruye, solo
Se transforma. Entonces, puede formar otras moléculas en otras reacciones o puede esperar recuerden que, por ejemplo, tanto beta oxidación como a la reacción aeróbica, no se está dando una sola reacción. Al mismo tiempo se dan varias reacciones de beta oxidación, varias reacciones del proceso anaeróbico, no nada más una. Porque si imagina, si estamos diciendo que en el proceso anaeróbico o en beta se producen de 36 a 38 ATPs, no alcanzaría para todas las funciones que nuestro cuerpo en este momento está haciendo. Entonces son muchas reacciones al mismo tiempo. Entonces esas que van quedando se pueden unir y cuando forme tal vez una molécula que tenga tantos carbonos, pues va a producir otros acetiles. O se puede ir en este caso a otro tipo de compuesto. El organismo es tan grande que hace tantas reacciones que a veces lo que creemos que no se va a utilizar, que ya no sirve, no, sí. A lo mejor una reacción que no tiene que ver nada con esto de respiración, o a lo mejor, como les dije, son muchas reacciones que se están haciendo al mismo tiempo y a lo mejor con esas llega el momento que se puede formar otros ácidos grasos y se puede formar los acetiles. Entonces son varias reacciones al mismo tiempo. Si está por la ruta de beta oxidación, son varias betas al mismo tiempo. Son varias glucólisis al mismo tiempo. Y si estamos en la ruta donde están utilizando la fermentación, las bacterias y las levaduras, son varias fermentaciones al mismo tiempo. Dice, los ácidos grasos son moléculas que pueden ser oxidadas para síntesis de energía. Son almacenadas en forma de triacilglicéridos o, como comúnmente le llamamos, triglicéridos. Esa es la palabra que comúnmente escuchamos, tanto para hacer un examen de laboratorio como para la expresión que hace el médico. Pero también podemos utilizar triacilglicéridos. Tri significa tres gliceroles. Un glicerol también es llamado glicerina. Entonces la unión de 3 gliceroles es lo que producen los triglicéridos, o llamados también triacilglicéridos. Dice que los triglicéridos son grasas neutras, triacilgliceroles, ésteres de ácidos grasos que llevan glicerol. De ahí parten los 3 glicéridos, de ahí se van a formar. Los ácidos grasos son movilizados desde los triacilglicéridos y oxidados para cubrir las necesidades de las células del organismo. Esta oxidación es un proceso aerobio porque también se necesita oxígeno, donde un ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas de acetilcoenzima A, pero lo hace por medio de 4 reacciones, que son una oxidación, y esa puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las principales reacciones de la beta-oxidación? Son 4 y están en este orden. Si en el examen les pregunto cuáles son las 4 reacciones en beta-oxidación, me las tienen que poner en orden. No me tienen que decir 2 oxidaciones y una hidratación. Es una oxidación primero. Luego, participación del agua, hidratación. Luego, una oxidación. Y luego, la formación de un tiol, en donde se dan las mitocondrias. Entonces son 4 oxidaciones, son 4 reacciones, pero no me vayan a poner 2 oxidaciones, me ponen oxidación, así como está. Vamos a ver, hasta aquí nos vamos a quedar, un tiol. Esta es la estructura que hace reconocer a una molécula orgánica que corresponde a un tiol. Aquí está. Esto nos dice que es un tiol. Por esta se llama metanotiol, porque los tioles son derivados de los alcanos. ¿Cómo reconozco un alcano? Porque la ligadura sencilla o enlace sigma se representa con una rayita, que es esta. Aquí también hay una sola línea. Entonces son derivados de los alcanos. Aquí está el metanotiol. ¿Por qué metano? Porque lleva un solo carbono. Acuérdense que hay prefijos para numerar los carbonos. Aquí lleva 4 carbonos. Es butanotiol. Aquí está. ¿Y aquí por qué ponemos 1? Porque esta molécula tiene más de un carbono. En cambio, este tiene un único carbono. Y no es necesario poner 1 metanotiol, aunque algunos libros también anteponen 1, pero aquí no es tan necesario, pues nada más hay 1. Pero en cambio aquí, ¿por qué? Porque el tiol puede estar en el carbono 1, en el 2, en el 3, etc. Entonces aquí si lo ponemos, está en el 1, butanotiol. Los tioles que tienen que ver con beta oxidación casi siempre se localizan en el primero o en el último carbono de la red. Puede estar aquí o puede estar en el último carbono. Los tioles. Entonces, esto nos indica que es un tiol. Pero si tuviera un OH, nos indicaría que es un alcohol.
Si tuviera, como hace rato vimos, el ácido carboxílico, pues corresponde a este grupo. Entonces, esos son los grupos funcionales que nos permiten distinguir a qué grupo corresponde. Bueno, le vamos a dejar en la diapositiva 13 Una pregunta, maestra. ¿Dijo que casi siempre están en el último o en qué lugar? o en el primero. Ah, ok, gracias. O sea, aquí al inicio de la molécula o al final de la molécula. Ahí van a encontrarse los tioles, por lo general en los seres vivos, pero también puede haber que se localicen el carbono 2, 3 y 4, pero la mayoría de las veces, ya sea al inicio del compuesto o al final del compuesto. Bueno, y esta estructura formada por azufre e hidrógeno se le llama sulfidrilo, grupo sulfidrilo, ¿sí? R serían estos carbonos, estos 4, o sería este que está aquí, 1 nada más. R es el número X de carbonos. ¿Alguna otra pregunta?